Parashá Kedoshim. Kedoshim traduce santos. Estos son los temas. El ser santos, el respeto a la madre y al padre, la prohibición de la idolatría, el momento para ingerir la ofrenda Shlamim, sobre Peá, Leket, Oledot y Peret. Eso está en Baikra 19, 9 al 10. O prohibición de robar, prohibición de dar falso testimonio y prohibición de mentir. Les aclaro nuevamente las 10 palabras, lo que llamaron los 10 mandamientos, etcétera, que fue entregado en el Sinaí. No aparece la prohibición de robar. Lo que dice ahí es que está prohibido secuestrar o robar almas. Aquí es donde aparece el mandamiento de no robar cosas, no robar plata, no robar ideas, no robar en general, no dar falso testimonio y no mentir. La prohibición de jurar en falso está acá y la prohibición de retener el salario del jornalero, es decir, de hacerse el loco con la plática que corresponde al otro, porque cuando tenemos que pagar y tenemos la plata con que pagar, tenemos que pagar inmediatamente y no guardándola, no calentarla, cabalgar la plata a los demás. El tema 9 de esta parasha Kedoshim, la prohibición de maldecir al sordo, es decir, y de poner obstáculos ante el ciego. No maldecir a alguien que no puede defenderse y no poner obstáculos al ciego, es decir, no hacer caer en pecado a aquellos que no conocen o que no tienen la capacidad. Prohibición de pervertir la justicia, prohibición de la chismografía, de ser indiferentes ante el prójimo en peligro. Estamos viendo que a otros lo están robando, no debemos quedarnos quietos, debemos actuar. Prohibición de venganza y de rencor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Claim, las mezclas prohibidas en cuanto a ciertas comidas y ciertas ropas, acerca de una vestimenta predeterminada para otro hombre y su ofrenda, sobre la orla, eso es la circuncisión, la prohibición de ingerir sangre, prohibición de adivinación, de adivinar, o no que adivinen, sino que traten de adivinar, sobre el corte del cabello. Acuérdense que ahí está prohibido hacerse, rasurarse los costados de la cabeza, sobre marcas en el cuerpo y tatuajes, porque era la costumbre pagana en el pasado tatuarse y hacerse, tajarse, cortarse, que porque se murió un ser querido, cualquier cosa se cortaban, se hacían, eso está prohibido en la Torá para nosotros. La prohibición de recurrir a los medios y oráculos, porque me quiero comunicar con mi mamá que murió, cosas por el estilo, eso está prohibido. Sobre el respeto y la honra, porque todas prohibiciones, todo eso es para cortar de tajo cualquier iniciativa de las personas que lo vayan a llevar a caer en idolatría. Y no puede haber idólatras dentro del pueblo de Israel. Sobre el respeto y la honra a los mayores, te pondrás de pie delante del anciano. ¿Qué es ponerse de pie delante del anciano? Honrarlo, respetarlo, saludarlo cuando llegue, despedirlo cuando se vaya, dejar que hable primero, etcétera. El anciano tiene dos acepciones: anciano por edad o anciano porque es conocedor de Torá. Más aún si es anciano, conocedor de Torá, ¿sí? Pero el respeto a las autoridades, a los papás, conozcan o no conozcan Biblia, conozcan o no conozcan Torá. Y más aún si tiene Torá. El respeto entonces al que tiene Torá se le pone a un nivel mayor incluso de un papá que no conoce Torá, etcétera. Bueno, eso tiene un orden. Sigamos, son altos temas acá en esta parashá Kedoshim: prohibición de mofarse del prosélito, es decir, de tratar mal al que es converso, prohibición de alterar medidas de longitud, volumen y peso, prohibición, es decir, no estafar a los demás con esas cosas, con volumen, medida y peso, o peso y en otros aspectos, montar pirámides y terminar tumbando a gente. Y así inicialmente la idea sea de buena voluntad, si realmente quería hacer buenos negocios y estaba, pero realmente eso se me salió de las manos y terminé no cumpliéndole a la gente y todo. Entonces está prohibido cualquier cosa que dé pie para que el día de mañana vayamos a terminar estafando a alguien, Dios nos libre. Sobre el servicio a Molej, es decir, culto a la idolatría, todo, en general todo lo que tenga que ver con idolatría o cualquier cosita que hacen los idólatras, nosotros debemos evitar.
Castigos y penas por idolatría, por maldecir a los padres, por relaciones prohibidas a nivel sexual, por relaciones con animales, etcétera. Trae todo eso, trae una cantidad de contaminación a nivel espiritual. Bien, el tema entonces que vamos a tratar está en el libro de Baikra y lo vamos a ver en el capítulo 19, donde la palabra en Baikra capítulo 19 dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. La palabra utilizada aquí al comienzo es Vaidaber. Habló Adonai a Moshe diciendo. En Baikra capítulo 19, 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos habréis de ser, ya que santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Daber el Kol Adad, Bene Israel Beamarta, Aleigen Kedoshim, que es el nombre de esta parasha, santo, viene de Kadosh. Ki Kadosh Ani Adonai Elohim. Fíjense bien que cuando dice acá, sean santos, ¿sí? Yo soy Adonai vuestro Dios. Habréis de ser santos, ya que yo soy santo. Yo soy Adonai vuestro Dios. En Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos habréis de ser, ya que santo soy yo, Adonai vuestro Dios, me repitió, y aquí vamos a ver lo siguiente. Entonces, tuvimos 19:1, ya vimos, habló el Señor a Moshe diciendo, si comparamos el comienzo de esta sidra, de esta lectura, con otros comienzos de otras lecturas de Baikra, donde Moshe recibió la orden de transmitir las enseñanzas a los hijos de Israel, constatamos una diferencia notoria. En todos los demás lugares leemos, primero, habla a los hijos de Israel, capítulo 1:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles. O bien, en 12:2, que lo tenemos aquí en pantalla, habla a los hijos de Israel diciendo, solo en esta parashá encontramos la expresión habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Es el resumen. En las demás parashot de Baikra, normalmente le dice, habló Dios con Moshe diciéndole, dígale a los hijos de Israel tal cosa. O Dios le dijo a Moshe para que le dijera a los hijos de Israel. Bien, pero en esta, en especial, la Parashá Kedoshim dice, háblale a los hijos de Israel. Es decir, que esta enseñanza está destinada específicamente a todos los hijos de Israel. Entonces lo que tenemos que mirar es qué dicen los sabios con respecto a esta diferencia. En las demás, háblale a Israel, ve tú y háblale a ellos. Y en la otra es, háblale a toda la congregación de Israel. Nuestros sabios comentaron esta diferencia. Por ejemplo, Rashi la señala en su comentario citado en un pasaje del Sifra. Este versículo nos enseña que el capítulo fue dictado ante la congregación en asamblea, porque la mayoría de las leyes fundamentales de la Torah derivan del mismo. La mayoría de las leyes fundamentales de la Torah derivan y por eso es tan importante reunirlos a todos para enseñarles a ellos directamente este mandato. ¿Cuál mandato? Sean santos porque yo soy santo. Daber el Koladat, habla a toda la congregación. ¿Cómo iba a ser él para hablarle a toda esa cantidad de gente? Ahí tenía que suceder un milagro. Ahí tenía que suceder un milagro. Hablar, dar una enseñanza de tal manera que todos tuvieran que escuchar a la vez. Ahí no hay manera de cumplir con ese mandato si no es de una manera casi sobrenatural. Sin embargo, todos aprendieron y todos escucharon este mandato. Bien, entonces, siguiendo, ¿cuál era el proceso que ellos tenían para enseñar un mandato que Dios le daba a Moshe que le enseñara al pueblo de Israel? Había un proceso. Los sabios describieron en el Talmud Tratado Eruvin 54b el orden que Moshe observó generalmente en la enseñanza de la Torah. Rashi lo cita en su comentario a Shemot 34:32. Dice, y después de esto se acercaron nuestros sabios, estudiaron en qué orden era enseñada la Torah. Moshe solía recibir la enseñanza directamente del Todopoderoso. Hasta ahí estamos viendo. Luego, Aarón entraba y Moshe le enseñaba su capítulo. Aarón, entonces, si Dios le decía a Moshe, enséñales tal cosa. Moshe llamaba a Aarón, le enseñaba a Aarón. ¿Bien? Aarón se hacía a un lado y se sentaba a la izquierda de Moshe. Entraban los hijos de Aarón y Moshe les enseñaba lo mismo. De modo que ahora Aarón ya había repasado
había aprendido por segunda vez y los hijos de Aarón por primera vez. Se apartaban y volvían a sentarse. Eleazar se sentaba a la derecha de Moshe e Itamar a la izquierda de Aarón. Los ancianos entraban y Moshe les enseñaba su capítulo. Entonces ahora Aarón ya había escuchado la enseñanza que le dio directa a Moshe a él, luego la enseñanza que le dio Moshe a los hijos de Aarón, luego la enseñanza que que Moshe le hizo a los ancianos. Ya van 3 veces que Aarón lo había aprendido y 2 veces los hijos de Aarón. Resulta entonces que los ancianos estaban y Moshe les enseñaba su capítulo. Resulta entonces que el pueblo recibía la enseñanza una sola vez, los ancianos 2 veces, los hijos de Aarón 3 veces y Aarón 4 veces. Luego de los ancianos aprendían el pueblo completo. Ese era el proceso normal, como se enseñaba la Torá. Pero aquí, en cambio, leemos que Moshe reunió a todo el pueblo y le enseñó este capítulo de una sola vez y no en grupos separados. ¿Por qué? Debido a que la mayor parte de las leyes fundamentales de la Torá derivan del mismo. Aparentemente es difícil comprender por qué enseñó este capítulo a la congregación en pleno. Este capítulo exige del hombre que se eleve a una altura suprema, de imitar a Dios. ¿Para qué? ¿En qué? En el tema de ser santos. Habla a toda la congregación y ahora ¿para qué? Para que aprendan a imitar a Dios. ¿En qué? En que deben ser santos. Santos habrán de ser. Es decir, que el ser santos no es una insinuación que Dios le da al pueblo de Israel. El ser santos es un mandato, es un mandamiento que da el Señor para todo pueblo, para todo el que es pueblo de Israel. El tema es, a continuación, se nos sigue diciendo más cosas. Son planteadas precisamente en este punto la exigencia de justicia y de derecho. ¿En qué? La gente tiene que tener claro y debe aprender y debe poner y debe hacerlo porque es un mandato que debe, por ejemplo, ayudar al débil, que debe ser respetuoso a los padres, que debe ser respetuoso y honrar a los padres y a los ancianos, que debe abstenerse de todo sentimiento de odio y finalmente que debe no vengarse. Creo que lo tengo también en pantalla, lo trato de ver acá, de no vengarse, de tener rencor contra su prójimo. Para lo cual, el mandato que sigue ahí es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Baikra, Levítico 19:18. ¿Qué debe hacer el pueblo? Acuérdense, a todos los reunieron para darles esta enseñanza. No te vengarás ni guardarás rencor. Importantísimo. Contra los hijos de tu pueblo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. La pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿cómo le enseñó Moshe a ellos qué es? Porque para algunos guardar rencor es una cosa y para otros otra cosa. Y para algunos es vengarse es una cosa y para otros otra. Entonces tuvieron que aclarar también qué era vengarse y qué era guardar rencor. ¿Y qué es amar al prójimo? Eso es algo básico que debemos entender. Entonces, como medida básica para nosotros, todos debemos saber, tener claro que se nos es ordenado ser santos. Bien, que una vez que se nos ordena ser santos, debemos tener claro que nosotros siempre debemos buscar la justicia y el derecho y que debemos dentro de ello ayudar al débil, que debemos respetar a las autoridades, que debemos honrar a las autoridades, que debemos abstenernos de todo sentimiento de odio y de venganza. Y hay otro problema, porque la mayoría de las veces no nos amamos. Eso también es un problema serio. Entonces, Rabí Akiva enseña sobre este punto, Klal Gadol Batorá. Esto es un principio fundamental de la Torah, precisamente por contener tales exigencias. ¿No habrá sido mejor que fuese enseñado en grupos separados y no todos de una vez? Es decir, cada grupo se le explicara este capítulo según su capacidad. Las respuestas a esta pregunta son numerosas. El Ashlech, comentarista del siglo XVI, dice: en lo concerniente a las advertencias hechas al hombre de vivir piadosa y santamente y de esforzarse en imitar al Creador, se equivocan los que suponen que el hombre es incapaz de este esfuerzo.
excepción hecha de uno o dos individuos en cada generación. Por esta causa es que son negligentes en su obligación de elevarse gradualmente hacia la perfección, mediante el conocimiento de la Torá y la práctica de los mandamientos. Hierran, pues, no hay quien no pueda, si lo quiere, elevarse mediante la Torá y la práctica de la piedad hasta la santidad. Por tal razón, congregó Moshe al pueblo en pleno, a fin de hacerles saber que todo el pueblo es capaz de responder a estas exigencias. No digas que Moshe habló a la congregación en pleno para que tuviesen ocasión de escuchar la enseñanza a aquellos que estaban dispuestos a cumplirla, pues la palabra divina, seréis santos, fue dirigida a todos, para que no hubiera nadie que tuviera excusa de decir, yo no lo escuché, y para dar el mensaje de que el amar al prójimo, el no guardarle rencor a los demás, el no odiar y cosas por el estilo, es algo que pueden cumplir todos, independiente de su nivel de desarrollo intelectual, independiente de su edad, independiente de su estatus económico social. Vamos a elegir un precepto del conjunto de ordenanzas y leyes fundamentales de este capítulo a fin de estudiarlo a fondo y precisar el significado que tiene. Dice en el versículo 19-18, no te vengarás. Miren el mandamiento como nos lo entrega el Señor. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. El rabino David Hoffman explicó la venganza del rencor mediante definición. La venganza es la satisfacción inmediata del agravio. El rencor es un resentimiento, es un odio que se guarda en el corazón para revelarlo en el futuro. Es decir, lo va a explicar. Él dice, la venganza es la respuesta inmediata del agravio que me hicieron. El que se venga está respondiendo a algo. La venganza siempre es producto de que algo me hicieron antes. La venganza es el resultado de la respuesta que yo doy o da cualquier persona, Hashbe Shalom, a un agravio que le hicieron a la persona. Pero el rencor es un resentimiento, es un odio que se guarda en el corazón para que pueda ser revelado en el futuro. El que guarda rencor, el que guarda resentimiento, lo que está es acumulando odio en su corazón que tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, los sabios también explican estos conceptos mediante ejemplos vivos. El Sifrá, capítulo 44, Sifrí son libros de el Hatal, de los sabios de bendita memoria, y tiene una cantidad de conceptos que en este caso citamos para que ustedes podamos estudiar más a profundidad este concepto. No te vengarás, dice el mandato. La pregunta que se hacen los sabios es, ¿cómo ha de ser un acto para que lo califiquemos de vengativo? Entonces, ellos nos van a dar un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Díjole fulano a Mengano, préstame tu voz. Ponga cuidado muy bien a este ejemplo. Préstame tu voz. Mengano se negó. Al día siguiente, Mengano a fulano, préstame tu pala. Le respondió, no te prestaré, así como no me prestaste tu voz. Pregunta que voy a hacer acá. ¿Esto corresponde a vengarse o corresponde a guardar rencor? No es guardar rencor, porque el primero le dijo al segundo, préstame tu hoz. ¿Saben qué es una hoz? La hoz es como una especie de cuchillo curvo que utilizaban para cortar el trigo. Era una herramienta muy costosa en el pasado. Préstame la hoz. Y el otro se negó, le dijo, no se la presta. Al día siguiente, el que no le prestó la hoz al que se la pidió prestada, le dijo, préstame tu pala. Y le respondió, no te prestaré, así como no me prestaste tú. Es decir, ahí está actuando con venganza. Se está vengando de lo que le hizo este otro el día de ayer, que no le quiso prestar la hoz. Bien, por eso el Señor dice, no te vas a vengar. Siempre que uno dice, fulano no me quiso prestar el carro, pues entonces yo no le presto la casa, o no me quiso prestar el esfero, pues yo no le presto el borrador. Todo eso es venganza. A menos que obviamente son casos excepcionales, pero en términos generales uno no debe tener retaliaciones a los demás en contraposición a algo que no me quisieron hacer a mí, o que me hicieron, o que me hicieron, que me hizo, no me gustó. Uno puede negarse a prestar, uno puede negarse a dar, porque sé que esta persona le va a dar un mal uso, sé que esta persona no me lo va a devolver, porque ya tengo la experiencia, pero uno no debe negarse
a prestar como una retaliación de venganza porque me la hicieron antes. Ahora Ujú. vamos a leer la siguiente para que veamos la diferencia. No guardará rencor. Vamos a ver el ejemplo que dieron los salmos. ¿Cómo ha de ser un acto para ser calificado de rencoroso? Díjole uno al otro, préstame tu pala. Contestóle, no. Al día siguiente, este le pide a aquel, préstame tu voz. Contestóle, aquí las tienes, no soy como tú, que te negaste a prestarme tu pala. Aquí es un caso de rencor, porque él le está recordando su mal comportamiento al otro del día anterior. Entonces se la está prestando para echárselo en cara. Rashi interpretó estos dos mandamientos citando la misma escena, pero con ligeras variantes, citada no de la versión de la cifra, sino del Talmud Tratado Yomá 23a. Y agrega que el rencor implica guardar el resentimiento en lo íntimo del corazón, aun cuando no satisface de un modo activo el agravio. Podemos decir entonces que tanto la venganza como el rencor son resultado del odio. El primero se expresa mediante la acción y el segundo mediante el sentimiento. La venganza es el resultado del odio y se representa en la acción, es decir, me la hizo, yo se la hago. Bien, ahora, el rencor es el resultado del odio, pero en lugar de expresarse en un acto, guardan sentimientos que me envenenan y que con el tiempo irán a salir, ¿verdad? Y si preguntaras, ¿por qué no ordenó el santo bendito sea su nombre? Es decir, Dios, dice Rashi, a aquel que sin motivo alguno se negó a prestar su herramienta al prójimo, ¿y por qué condenó al segundo que tenía motivo suficiente para no prestar? La explicación es que al primero, que no le prestó por mezquindad, y que no quería separarse de su voz, no lo obliga a Dios a prestar sus instrumentos contra su voluntad. No hay un mandato que diga, o sea, hay un mandato en la Torah que diga que debemos prestar nuestra herramienta a los demás. ¿Hay alguien que se acuerde de algún mandamiento que diga debes prestar tu borrador, debes prestar tu esfero, debes prestar tu lápiz, debes? No, no hay un mandato que diga eso. La gente debe ayudar al otro y debe amar al otro como a nosotros mismos nos amamos. Debe hacer con el otro lo que a mí me gustaría que me hicieran, pero no hay un mandato explícito que diga usted tiene que prestar su carro, usted tiene que prestar su casa, no hay un mandato que diga eso. Lo que da a la persona el espacio para que evalúe si es conveniente o no prestar las cosas. Ahora, nadie está obligado a prestar a la brava. Cuando alguien a usted no le hizo el favor que usted necesitaba, feo el detalle de pronto. Claro que uno tiene que evaluar, porque a veces uno cree que los demás están obligados a hacerme favores cuando en verdad no es así. Si la persona de buena voluntad me hace el favor, es porque tiene un corazón dispuesto a hacer el favor, pero ningún favor de esta índole es obligatorio, sino que lo hace el otro porque aprecia, porque ama al prójimo, porque le gusta, no está cogido de las cosas materiales, etcétera. Si yo no evalúo correctamente, puede darse incluso para que se dañe la amistad. Si yo sé que alguien es incumplido, cada que le prestan las cosas se queda con ella, las daña, etcétera, y veo que eso va a suceder, pues es preferible decir no, no te puedo prestar. Y la otra persona, en lugar de llenarse de odio y resentimiento, lo que debe evaluar es ver es si esta persona no me lo prestó por alguna razón debe ser. Tendemos siempre a juzgar mal, es porque es un tacaño, es porque es un creído, es porque no quiere que los demás tengan lo que él tiene o cosas por el estilo. Posiblemente no evaluamos que esta persona está cuidando su patrimonio o su dinero. Hay gente que cree que porque somos hermanos, el otro está obligado a prestar plata. No tiene que ser así siempre. Si el otro ve que la plata de pronto nunca se la van a devolver, no está obligado a prestarla. Ahora, por el amor al prójimo, él podría prestar esa plata siempre y cuando le sobrara y dijera, ¿sabe qué? No se la presto, se la regalo. Siempre y cuando la persona no vaya a pasar necesidad, uno no puede prestar lo que no tiene. Uno no tiene por qué. Puede que yo tenga la plata, pero la tengo destinada para pagar el colegio de mis hijos. Si tengo ese dinero destinado para pagar el colegio o para comprar el mercado básico de mi hogar, no puedo estar prestando algo que dañe la estabilidad de mi hogar. A menos que, como les digo, sean excepciones, que el otro le falta
faltan tus 50.000 pesos para la operación del cáncer y si no lo operan se muere. Bueno, está bien. Ahí nos tocará apretarnos y ver cómo levanto yo después lo del colegio, etcétera. Pero son excepciones. Pero cosas que no sean de vida o muerte, cosas por el estilo, si yo analizo que en lugar de prestarle este dinero a esta persona va a resultar en problemas, mejor no lo hago. Entonces, por lo tanto, dijo Dios, que triunfe el amor que sientes hacia mí sobre el odio que sientes sobre él y así se establezca paz en este mundo. Pero no debemos olvidarnos que la prohibición de la venganza y del rencor debe ser comprendida también con las reservas que acompañan a tal prohibición. Nachmanides, por ejemplo, hizo hincapié en la obligación de exigir justicia. La venganza y el rencor fueron clasificados por nuestros maestros como asuntos que no dan lugar a litigios por bienes, pues en asuntos en los que su prójimo es convertido en deudor suyo por haber infligido daños, no debe abandonarlo, sino que ha de demandarlo ante un tribunal y cobrarse de él. Es decir, si en realidad hubo daños, perjuicios, etcétera, hay pie para poder demandar. Pero diferente es que si va pasando uno por el lado de un accidente, está obligado a prestar el vehículo para que lleven al otro al centro médico porque puede morir el otro. Y si no lo hace, lo pueden demandar por esa acción, porque no brindó a la ayuda vital para que esa persona se salvara. En Baikra 24 de 19, el deudor mismo debe pagar de su peculio lo que prestó o robó. Cuanto más aún en asuntos criminales. Debe guardar rencor y vengar hasta que redima la sangre de su hermano, pero obrando siempre según las instrucciones del tribunal que juzga según las leyes de la Torá. Bien, ahora, miremos lo siguiente, que en el caso de la venganza, el primero Rubén le dice a Simón, préstame tu voz. Simón dice, no, no se la presto. Pregunta, ¿hizo bien o hizo mal Simón? No sabemos si hizo bien o si hizo mal. Simplemente no prestó su voz, pero tenemos que fijarnos en lo siguiente. Una voz en la antigüedad, esto es una herramienta de trabajo y esa herramienta de trabajo requiere de mantenerla afilada, un trabajo adicional, ¿sí? Eso es como prestar para una persona que hace vestidos, prestar la máquina de coser. La persona solo tiene una máquina de coser, no tiene varias, tiene una. Si la presto y obviamente esa máquina hay que aceitarla, y me la entregan descuadrada, me la entregan mal, pues no podré producir lo que yo tengo que producir. Me va a tener que dedicar en volverla a calibrar, en volverla a afilar, en todo eso. Entonces, el prestar la voz en este caso tiene unas implicaciones y es, si yo presto la voz, esa voz hay que volverla a afilar porque sin filo no sirve. Y si me toca afilarla o llevarla a que me la afilen, eso vale una plata. Y eso tiene un tiempo. Y yo de pronto por eso voy a no poder cortar lo que yo tengo que cortar y recoger lo que tengo que recoger para poder vender y producir. Entonces, él no le prestó la voz al otro, no de mala clase, no de mala gente, sino posiblemente no se la prestó porque la necesitaba para el día siguiente. Y quién sabe si Rubén es de los que pide prestado, pero devuelve las cosas mal. Ahora, Simón le dijo a Rubén, préstame tu pala. ¿Cuál es el problema con la pala? Una pala no necesita filo. No hay problema prestarla si la puedo prestar, pero tampoco está obligado a prestar la pala. Pero este es una herramienta que no tiene el desgaste que tiene una hoz. Entonces, Simón le dice a Rubén, préstame tu pala. Rubén, no te presto así como tú no me prestaste. Entonces, mal detalle. ¿Por qué? Porque el uno seguramente necesitaba su voz para trabajar, necesitaba mantenerla afiladita, etcétera. Y el otro de mala clase, en venganza, no le quiso prestar la pala a Simón. ¿Quién procedió más mal de los dos? Procedió más mal de los dos Rubén. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo es por venganza, sin tener en cuenta los motivos de la otra persona para no prestar las cosas. Ahora, al día siguiente, Simón prueba nuevamente su suerte y le dice a Rubén, a ver si Rubén quizás le preste. Entonces Simón le dice a Rubén, préstame tu pala. Volvemos al mismo. La pala es un instrumento que tiene valor, pero no es el mismo de la voz. Rubén nuevamente le dice, no, tendrá sus razones. Rubén le dice a Simón, préstame tu voz. Y Simón
En este caso le dice, aquí tienes la hoz, sabes que no soy como tú. Es decir, ahora le está prestando la hoz o el carro, lo que sea, pero se lo está echando en cara. Le está diciendo, usted sabe que yo no soy como usted, que usted no me quiso prestar la pala. ¿Quién actuó mal en este caso? En este caso está actuando mal Simón, porque Simón está actuando con venganza o está actuando con rencor. ¿Con cuál de los dos está actuando Simón? Uno diría, yo nunca odio, pero fíjense bien en estos casos. Probablemente usted le ha sucedido que usted le ayuda a los demás, pero se lo echa en cara. Probablemente usted le ha sucedido que usted da, pero recuerda, ahí le doy, pero como usted, yo sí le doy para la cumpleaños de usted, pero usted a mí nunca me da. Ese tipo de cosas nosotros debemos, claro, mal hecho, pero debemos procurar no hacerlo. Son cosas que nos pasan muy seguido. O por ejemplo, ahí le ayudo, pero cuando uno necesita, usted sí nunca ayuda, usted no sé qué, entonces ahí le está recordando y no debe ser así. Bien, pues está lo que dice el Tratado de Nedarín. Voy a mostrarles acá en pantalla nuevamente. Dice, estaba cortando carne y se infligió un tajo en la mano. Es decir, se cortó con el cuchillo mientras cortaba la carne. ¿Acaso la mano cortada se vengará hiriendo a la otra mano que la hirió? La moraleja es evidente. Si cada uno se considera a sí mismo junto a su prójimo y a toda la sociedad como un solo organismo, ¿podría acaso un miembro herir al otro para vengarse? Si todos somos igualmente hermanos, ¿cabe entre nosotros la venganza? El golpe de la venganza le dolerá tal como le dolió el primer golpe que lo hirió. Quien así piense se abstendrá de tomar venganza, porque cuando uno se venga de alguien, debe saber bien claro que en las reglas que Dios puso para este mundo es que todo lo que yo haga se me va a devolver. Si yo hago el mal, se me va a devolver el mal. Y si yo hago el bien, se me va a devolver el bien. Entonces, cuando yo entiendo que todo en esta vida es una prueba que viene sobre mí, todo es una prueba. Y si a mí vienen circunstancias en las que puedo proceder mal, por ejemplo, esta persona habló mal de mí. Ahora que tengo la oportunidad, voy a hablar mal de esta persona en venganza. Debo entender que Dios me prohibió vengarme y por otro lado, debo entender que no pasé la prueba. Si a mí vino esta circunstancia en la que yo me puedo vengar por lo que me hicieron con justa razón antes, me puedo vengar ahora. Debo entender que fue una prueba a la que yo fui sometido por parte del cielo y no pasé. Y no pasé porque busqué vengarme, hacer justicia por mis propias manos. Y lo que debo entender es que ahora que me vengué, así hubiera tenido toda la razón de hacerlo, va a venir a mi castigo porque hice mal. Cuando nosotros tenemos claro que todo lo que hagamos, como contestemos ante cualquier circunstancia, puede bendecirme o puede traerme problemas de acuerdo a cómo yo reacciono. Todo lo que yo hago es el principio que debemos tener presente, se va a devolver hacia mí. Se va a devolver, si yo hice el mal, ese mal se va a devolver a mí. Y si yo hice el bien, ese bien se va a revertir nuevamente hacia mí. Cuando yo doy algo y ayudo a los demás, entonces debo entender que debo hacerlo porque me nace hacerlo y porque tengo cariño de hacer el beneficio a los demás. Y a la larga, como subproducto de esto, va a venir bendición a mi vida. Pero también debo entender que si yo me vengo o guardo rencor contra otro, ese odio y rencor y esa venganza te van a devolver contra mí y me van a hacer